o el evento que se utiliza más es el evento que tolera el herbicida glifosato. Entonces, este herbicida ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como posible cancerígeno en la segunda categoría. Los químicos. Señor Sanginés, ¿los transgénicos tienen mucho químico? Sí, justamente el principal transgénico y el que se cultiva más, o el evento que se utiliza más, es el evento que tolera el herbicida glifosato. Entonces, este herbicida ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como posible cancerígeno en la segunda categoría. Y en ese sentido, el 2015, en ese sentido ha habido varios juicios de enfermos con cáncer que utilizaban este herbicida en Estados Unidos, donde han demostrado en el juicio que el responsable de su cáncer es el glifosato y los juicios han salido favorables para ellos. La empresa Bayer Monsanto está destinando más de 11,000 millones de dólares para aplacar estos juicios. Entonces hay más de 125,000 denuncias de juicios que están pendientes en Estados Unidos contra la empresa Bayer Monsanto, dueña de la patente del glifosato, dueña de uno de los grandes productores de este herbicida glifosato y también del dueño de la patente del evento transgénico que se incorpora a cultivos como la soya, el maíz. Fíjese, si en el maíz tiene el evento que tolera el herbicida glifosato, este maíz es sembrado, se hace la aplicación de este herbicida, y este es un herbicida que se denomina sistémico, es decir, que una vez que se aplica por todo el sistema de la planta empieza a circular este herbicida y al final queda en el grano y ese maíz termina en los pollos o termina en el choclo, termina en las humintas que estamos comiendo o en los diferentes alimentos que tenemos en el país. Entonces, ese es el mayor riesgo con el glifosato y ha documentado y con alertas de la Organización Mundial de la Salud y con juicios ya ganados de varios enfermos con cáncer denominado linfoma no Hodgkin, que le han ganado a Bayer y a todo su equipo de abogados con juicios. Uno de los casos más emblemáticos era de un jardinero que utilizaba en las escuelas este herbicida, que contrajo este linfoma no Hodgkin, este cáncer. Él le han dado una indemnización que tiene que pagarle más de 60 millones de dólares. Entonces no es una arbitrariedad o una posición de activistas, sino es un problema de salud, un problema que se está desarrollando en el mundo. Hay denuncias y también alertas de la propia Organización Mundial de la Salud. Gracias. Señor Hernández, teniendo en cuenta que, bueno, el panorama que nos está pintando el señor Sanginés parece ser catastrófico, yo no sé qué cantidad de transgénicos consume la humanidad. Teniendo en cuenta, por ejemplo, este dato de Brasil, Brasil tiene una superficie de producción de 86.7 millones de hectáreas en total de todo lo que produce en alimentos, este dato al 2022. En 2019 la cantidad de productos transgénicos de hectáreas que produjo Brasil era de 52.8 millones de hectáreas, que son de soya, maíz, algodón y caña de azúcar. Eso quiere decir que casi el 75% o más de la producción de la comida brasileña o de estos eventos son transgénicos. En Estados Unidos, 71.5 millones de hectáreas que produce maíz, soya, algodón, alfalfa, canola, etcétera, incluso hasta papas. Argentina, 24 millones de hectáreas, y esto es con datos del 2019, es decir, se produce. Los productores de comida en el mundo nos están mandando comida transgénicos, ¿nos están mandando veneno entonces? No, de ninguna manera. Yo creo que lo que usted ha descrito refleja claramente el convencimiento que hay en estos países de que los transgénicos no hacen ningún daño a la salud. Y es por eso que lo vienen produciendo, lo vienen consumiendo y lo vienen también exportando a todos los países del mundo, incluidos, por ejemplo, como es el caso, la Unión Europea, que son países bastante rigurosos en cuanto a cuidar la salud de su población. Entonces creo que ahí está reflejado claramente de que los transgénicos no hacen ningún daño a la salud, no hay ninguna evidencia
que diga de que se ha detectado que algunos de los eventos transgénicos que estén aprobados y que se estén produciendo hubiesen ocasionado algún daño a la salud humana y a la salud animal. Si tomamos en cuenta el ejemplo que usted ha dado, sumamos Estados Unidos, sumamos Brasil, sumamos Argentina, en esos países nomás estamos hablando tranquilamente, en el caso de la soya, de más de 350 millones de toneladas de grano, que son exportadas a países como la China, por ejemplo, donde la China consume cerca del 70% de las importaciones que se hacen a nivel mundial. Lo mismo la Unión Europea. Entonces, todos estos países pues han hecho los estudios rigurosos precisamente para cuidar también la salud de su población y está evidenciado de que no se genera ningún daño. Y con relación, por ejemplo, al tema, la anterior pregunta que ustedes hacían, más bien los transgénicos ayudan a disminuir el uso de plaguicidas, ya sean herbicidas, ya sean insecticidas, ya sean fungicidas. Le voy a dar el ejemplo del maíz que actualmente se produce en Bolivia con un híbrido convencional. Los productores que están utilizando todavía semilla convencional tienen que hacer 7, 8 aplicaciones de insecticidas para tratar de controlar el gusano cogollero y ni aún así lo logran controlar. Sin embargo, si pudieran tener el maíz BT, que tiene resistencia precisamente al gusano cogollero, con 2, 3 aplicaciones estarían teniendo una producción y eso de alguna manera ayudaría también a aumentar la producción, porque en el caso del maíz hemos pedido soberanía alimentaria hace varios años. El sector pecuario, la demanda interna, se ha tenido que ir abasteciendo de un maíz que ha ingresado de contrabando de la Argentina, que es transgénico, porque allá 100% el maíz es transgénico, ¿ya? Y que ya se lo viene consumiendo hace muchos años. Esa es la realidad que hay en el país. Entonces, ¿por qué no se les permite a los productores bolivianos más bien utilizar esta tecnología, producir, garantizar el mercado interno y más bien generar excedentes para también exportar maíz como en algún momento lo hizo? Señor Sanginés, ¿qué pasa con el tema del uso del suelo, con el tema de los transgénicos, el uso de la biotecnología? ¿Es positivo, negativo? Bueno, en sí es mucho más el problema más serio que los transgénicos en cuanto a los suelos. Es el modelo mismo de producción, ¿no? Cuando llevas adelante modelos de monocultivo y siembras el mismo cultivo sobre un suelo, vas a tener infertilidad. Y el otro tema importante también para la cuestión de los suelos y la misma producción es los bosques. Los bosques son el aliado más importante que tiene la producción agropecuaria, tanto los productores agrícolas como los productores pecuarios. Pero ¿qué está pasando actualmente con los bosques? Se están reduciendo, se está ampliando la frontera agropecuaria y estamos viendo ahorita las consecuencias. Cada año tenemos los problemas de los efectos de las sequías en las áreas productivas y eso es porque es por la falta de bosque. Entonces, el transgénico no va a resolver ese problema. Lo que tenemos que hacer es tener más bosques que garanticen la producción de alimentos en nuestro país. Y eso es lo que no se está dando. Desde el mismo administrador del Estado, desde el gobierno y el propio Estado, se está impulsando esta clase de agricultura con un modelo que no es sostenible. Y los transgénicos no resuelven ese problema. Más bien hacen que se acelere más y que los impactos sean más largos o más fuertes, porque con los transgénicos, como son diseñados para tolerar herbicidas, van utilizando herbicidas cada vez más tóxicos. Hay transgénicos que tienen tolerancia, hay cultivos transgénicos que toleran 3, 4 clases de principios activos diferentes, cada uno más tóxico que el otro, y esa toxicidad impacta sobre los suelos porque los suelos también todos los microorganismos que están en los suelos son importantes para la fertilidad. En la medida que vas aplicando esta clase de herbicidas tóxicos, también vas matando los suelos, vas perdiendo la fertilidad, de ahí le incorporas fertilizantes sintéticos que solo aumenta el problema, porque estos fertilizantes sintéticos hacen que la planta tenga más follaje y que produzca más aminoácidos, que atraen más insectos, tienen más insectos plagas, y esos insectos plagas generan mayores pérdidas
incorporan mayor uso de insecticidas y esos insecticidas al final igual terminan en nuestros platos, ¿no? Entonces, ese es el modelo. Entonces, para tener mayor producción, primero debemos tener bosques, debemos trabajar en investigación, en tener semillas de alto rendimiento de acuerdo a los suelos, a los pisos ecológicos que tenemos en el país. Y los transgénicos no hacen eso. Se necesita ser mucho más serio, exigir en realidad investigación, variedades de alto rendimiento al Estado. Y los transgénicos no van a solucionar, porque los transgénicos, como les he repetido, están diseñados para tolerar herbicidas o producir un insecticida. No están diseñados para que el grano sea más grande o para que el grano sea más pesado, que es lo que queramos. En Argentina, por ejemplo, han diseñado o han producido una variedad que tiene 4 granos de soya y esa no es soya transgénica. Entonces, eso es lo que se necesita, ¿no? Trabajar en investigación, en tener variedades que se adapten a los suelos y sobre todo tener como eje de producción, tener bosques. Los bosques van a estabilizar el clima, que es lo más importante en la producción agrícola, tener un clima estable con lluvias y épocas que no se necesita lluvia para las cosechas. Y eso no hay. Más bien hemos perdido todos los servicios ambientales por la pérdida de bosques en el país. Bien. Bien, ya para concluir la última intervención del señor Hernández, si es que se aprobaran los eventos transgénicos que están pidiendo, ¿no se necesitarían hacer más ampliaciones de la frontera agrícola? ¿No se seguiría tumbando más selva para seguir aumentando la producción? Bueno, voy a aprovechar un poco, creo que es importante informar a su audiencia, digamos, un poco. Nosotros no hacemos una práctica de monocultivo como se ha señalado. Queremos rechazar enfáticamente eso. Hoy por hoy el productor soyero siembra en verano, evidentemente, soya, pero al hacer una práctica conservacionista, como viene a ser la siembra directa, que significa no arar el suelo, también la combina con lo que viene a ser la rotación de cultivos. Entonces, el productor siembra soya en verano y en invierno está sembrando sorgo, está sembrando maíz, está sembrando trigo, está sembrando girasol. Y en esas 2 campañas agrícolas hemos estado llegando a producir casi 6 millones de toneladas de grano. Por tanto, no hay ninguna práctica de monocultivo. Eso queremos totalmente descartar porque es lo que hace el productor en cuanto a su sistema productivo. Y cuando hemos planteado el uso de la biotecnología con los transgénicos, ha sido precisamente porque nosotros consideramos que primero hay que aumentar la productividad para poder producir más en la misma superficie de hectárea. En el caso de la soya, estamos hablando de que vamos a poder alcanzar en el corto plazo un aumento de hasta un 30% en aumento de productividad. Eso significa 900.000 toneladas de grano adicionales a las que producimos. Y si esas se exportan, significan al país cerca de $500 millones en divisas adicionales a las 2.000 que ya hemos venido generando como sector soyero. Y en el caso del maíz, el impacto es mucho más importante. Estamos hablando de un incremento de hasta un 80% en la productividad, que va a garantizar el abastecimiento del mercado interno, va a evitar que ingrese el contrabando, que es lo que actualmente ha venido cubriendo los déficits, y vamos a generar excedentes para también poder exportar. Nuestro sector no viene creciendo en superficie agrícola. Eso lo pueden corroborar en las estadísticas, con imágenes satelitales. Los últimos 10 años se ha ido aumentando la superficie a un ritmo de 30.000 hectáreas por año, lo cual prácticamente es un equivalente a un 3% de crecimiento en área. Por tanto, no hay una ampliación que se haya estado dando para precisamente la actividad agrícola con soya. Bien, señor Hernández, muchísimas gracias a ambos por la participación. Ahí tenemos los 2 lados de la moneda. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Gracias, muy amables. Bueno, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí está. Ahí está, ya 2 partes hemos tenido, ¿no? Sí. Yo me sigo quedando con una de las partes. Sí, bien, sí. Yo no voy a decir nada. Sí, no, yo sé que tú te quedas con la otra, así que está bien. Hasta bien. En eso hay equilibrio aquí. Así nomás.